porción que este día nos va a ocupar, y vamos a hacerlo en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, vamos a leer el verso número 4. San Mateo 4, verso 4. Cuando lo tengamos, es nuestra costumbre ponernos de pie para dar lectura a la palabra, así que usted puede hacerlo también allá en su casa, ponerse de pie, porque no hay culto sin reverencia, porque no existe ningún culto sin sacrificio, sin reverencia. Le invito a ponerse de pie. San Mateo capítulo 4, vamos a leer también el verso número 4. Dice de la manera siguiente: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leemos una vez más. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede tomar su asiento ahí donde, en su casa, un lugar cómodo, y vamos a ir al pensamiento de este día. Este día, el tema que tenemos ante nosotros es sustento al alcance de todos. Sustento al alcance de todos. Bueno, una de las escrituras más grandes que hemos encontrado en la Biblia es el momento donde Jesús fue tentado por el enemigo, por Satanás. Dice la Biblia que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y en esa tentación entendemos que Jesús fue tentado en tres áreas fundamentales de la vida del ser humano. La primera área en la que el enemigo quiso tentar o tentó al Señor fue en la de la sobrevivencia. Le hizo sentir por un momento que sin el alimento realmente no existía vida más allá de lo natural. La segunda tentación que el Señor sufrió tuvo que ver con su valor personal, su estima propia, a ver si el Señor le libraba de una caída desde el pináculo del templo. Y por último, la tentación tuvo que ver con su fe, con su Dios, con su Padre. Y en esa tentación que él sufre, él responde de la manera también como la primera vez respondió: escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hoy quiero centrarme específicamente en la primera de estas tres, y es con respecto al sustento. Hay un sustento que está al alcance de todos, es el tema de este día. Es esta palabra que el Señor nos revela hoy a todos los que estamos conectados en este culto a nuestro Dios. Es esta palabra que el Señor le dijo al enemigo. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto me causa, hermanos, el poder adentrarme en los elementos que esto contiene. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, la Biblia dice que es medicina. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios tiene salud para cuando estamos atribulados, angustiados, afligidos. Es decir, que encontramos en la palabra esperanza para nosotros. Ahora, la palabra de Dios ha sido en tan variadas ocasiones en la historia, ha tenido un uso muy variado. En el pueblo de Israel tuvo un uso bastante amplio, y también lo tuvo en la iglesia del Señor, lo tiene hoy en día. La palabra de Dios nos guarda, por supuesto, nos guarda con instrucciones que en ella encontramos, instrucciones higiénicas. Encontramos que en la Biblia tiene instrucciones higiénicas para las pestes contagiosas, como lo era la lepra en los tiempos antiguos. Cuando alguien estaba leproso,
y se le diagnosticaba leproso, era obligación, escuche esto por favor, era obligación del leproso, siendo que la lepra al principio no se notaba porque quizás estaba en un lugar donde no era visible. Era responsabilidad del leproso anunciarle a su familia y a las personas que estuvieran en una distancia de contagio. La Biblia dice que el leproso tenía que lanzar tierra por los aires y gritar: inmundo, inmundo. Esa ley que Dios dio era una ley higiénica para evitar el contagio en Israel. Mire que en la palabra encontramos esa responsabilidad que el individuo contagiado tiene de poder decirle a los demás su condición. Hoy en día enfrentamos una pandemia donde muchos por vergüenza no quieren contarle a los demás su condición. Sin embargo, Dios, que conoce los corazones, Él es el que ideó esta regla de poder anunciarle a los demás para protegerles de un contagio. En la Biblia también encontramos obviamente instrucciones morales, es decir que tenemos los 10 mandamientos y una serie de otras leyes que encontramos donde moralmente nos indica cómo vivir esta vida en Dios. No me voy a detener en las leyes morales. También tenemos leyes sociales, que es cómo se trata a los empleados, cómo se trata a los empleadores, cómo se trata bueno, en la Biblia encontramos hasta cómo tratar a los esclavos. En ese tiempo, es solo en la Biblia, en un tiempo donde los esclavos eran tenidos como cero a la izquierda. Es en la Biblia, contrario a lo que algunos piensan, que la Biblia apoyaba la esclavitud. Todo lo contrario. Este es el libro donde por primera vez Dios le da la dignidad al esclavo, dignidad que nunca en ninguna nación tenía en aquel tiempo. La Biblia le da la dignidad al esclavo. Entonces la Biblia, hermanos, dejo por sentado que es la palabra de Dios, es la que nos guarda, la palabra de Dios nos sustenta. Por eso es que el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre. No está contenido únicamente en el sustento físico, en la comida que a diario nosotros ingerimos, sino que hay una serie de reglas que la Biblia establece para una vida completa, para una vida. Imagínese que alguien tenga alimento hoy, pero que no siga estas reglas que la Biblia establece. Qué triste sería que una persona se limitara únicamente a la vida desde la perspectiva del sustento diario. Hay una serie de reglas, hay una serie de verdades que la Biblia contiene para poder vivir bien esta vida. Pero tampoco me voy a detener en esto. La palabra de Dios nos guarda también por la corrección que nos provee. En la Biblia encontramos historias de los pecados de otras personas, y es por la palabra de Dios que encontramos ese sustento para no cometer los mismos errores. Encontramos también en la palabra de Dios los tratos de Dios para con Israel. Esos tratos que Dios tuvo con Israel en el tiempo antiguo se convierten en sustento para la vida espiritual de la iglesia. Pero sobre todo, mis amados hermanos, quiero adentrarme en el tema de hoy. Un sustento que es para todos, una palabra y una revelación que realmente es para todos nosotros. Y es que somos guardados por la palabra de Dios cuando tenemos inspiración de la palabra de Dios. Somos guardados por la palabra de Dios cuando tenemos revelación de la palabra de Dios sobre nosotros. ¿Cómo es que esto se da? Esto se da cuando nosotros leemos la Biblia, cuando por su lectura el Espíritu Santo nos da vida, nos da un rema, nos da una revelación por el Espíritu. Este es el sustento del que Jesús hablaba. Cuando como aquel hombre, recuerden en la Biblia, hubo un hombre que cuando habló con Jesús le dijo: mi siervo está muriendo, está enfermo. El Señor le dijo: voy para tu casa. Pero aquel centurión le respondió: no, le dijo, yo tengo un rema, yo tengo una palabra. Yo estoy seguro que si tú das tu palabra, mi siervo allá en casa sanará. Porque no importa la distancia, si Dios envía su palabra puede ser sano. Porque no importa las barreras que podamos enfrentar, si Dios envía su palabra, Él puede librarte del estrés, te puede librar de la opresión del enemigo y de la enfermedad también.
Pero aquel hombre tenía un rema, tenía una palabra que había recibido. Era una convicción que aquel hombre tenía. Y es de esta palabra de la que estoy hablando hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda revelación que recibe de parte de Dios. Recibimos esta revelación, este sustento, cuando por la oración recibimos la convicción al estudiar la palabra. Recibimos este sustento cuando esta relación con Dios nos lleva a un estado de confianza. Yo no sé ustedes, pero muchas veces he llegado afligido, completamente afligido ante la palabra de Dios. Y en oración, después de unos 20 minutos, el Señor ha tocado mi vida y me he levantado de ese lugar de oración confiado. El problema quizás no se ha ido, el problema quizás todavía está ahí, pero una cosa sí yo le puedo decir: me he levantado confiado en la revelación de su palabra sobre mi vida. Y he descubierto que no basta solamente con tener mi estómago lleno. Necesito tener mi espíritu lleno de toda la revelación que Dios pueda darme. Yo te invito en esta hora también a tomar en serio este día la palabra de Dios. Realmente, mis amados hermanos, todos escuchamos las noticias, pero no todos estamos escuchando de la misma manera. Algunos escuchan las noticias sin tener la previa revelación de la palabra de Dios. Algunos están escuchando las malas noticias sin conocer lo que Dios ha dicho. Escuchar los noticieros en este momento te pueden deprimir. Escuchar los noticieros en este momento te pueden llevar a la desgracia. Pero escuchar las noticias teniendo la revelación de Dios, esto cambia la historia de una familia. Eso puede cambiar la historia de tu propia vida. Pero aquí hay algo, mis amados hermanos, y es que hay una palabra que tú debes descubrir en tu propia relación con Dios. Y aquí es donde me quiero centrar, porque este es el meollo de este tema. Hay una palabra que Dios tiene para cada uno, que la tienes que descubrir tú. Hay cosas que Dios te quiere decir en tu particular situación, que no se parece a nadie más, que tu historia y tu futuro no se parece al de nadie más. Por eso es que tú debes de ir personalmente a la palabra de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios. Hay verdades que Dios quiere comunicarte en tu estado único, allí donde estás, de la manera en que tú piensas, como tú estás viviendo. Y solo lo puede hacer por la inspiración de su palabra. Puede traerte revelación y te puede dar libertad en el momento que tú estás viviendo. Realmente, mis amados hermanos, nosotros no leemos la palabra solo para estudiarla. Hay que estudiarla, pero no la leemos solo para estudiarla. Realmente leemos la palabra. Y déjeme decirle esto claramente: leemos la palabra para conocerlo más a Él. Estudiamos la palabra no solamente por el hecho de un ejercicio académico, sino para conocerlo más a Él, para disfrutar su revelación, para profundizar esta relación. Esto es algo espiritual. La lectura de la palabra no es el periódico. Está bien leerla de principio a fin, es bueno leerla 10 capítulos diarios, pero ninguno puede leer 10 capítulos diarios si está estudiando la Biblia. En un capítulo puedes pasar 2-3 días. Si nunca has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, te invito a que lo hagas. Si nunca has tenido la oportunidad de escudriñar toda la Biblia, leerla entera, te invito a que lo hagas. Pero yo no estoy hablando de esa lectura aquí. Estoy hablando de esto espiritual, esto que sucede cuando te adentras en la relación con Dios. Oigan ustedes, hermanos, ustedes que están enfermos y están hospitalizados, ustedes urgen leer para que Dios les hable a ustedes. Es que tu situación, aunque es la misma enfermedad, quizás sea coronavirus, no importa. Tu situación es muy única y necesitas una palabra específica para tu vida. Por eso la palabra de Dios es sustento para todos, al alcance de todos. Es la disposición que nosotros tenemos para ir a la Biblia. Es donde recogemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Los que están en casa urgen una palabra que brote de su propia Biblia. Es que necesitamos una palabra que brote de la propia Biblia, de la que yo tengo, de esa que yo leo. No necesito oír lo que otro dijo. Necesito la palabra para mi vida.
el que debe meter la mano. Es que esta es una situación, estamos viviendo en una situación que el que debe meter la mano en el costado del resucitado eres tú. No puede venir a contarte otro. No puede, es que tienes que meter tu mano tú. Necesitas la revelación tú de primera mano. No estamos en tiempos para oír los comentarios de alguien más. No estamos en tiempo. Este no es el tiempo de estar oyendo lo que las predicaciones en YouTube dicen. Aún esta predicación se volverá inservible si tú no metes tu mano, tu propia mano, en el costado del resucitado. Esto es algo muy serio. El sustento de la palabra de Dios está disponible para todos, pero es necesario que vayamos y descubramos, así como lo descubrió Pablo. Pablo, cuando instituyó la Santa Cena, dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pero vea esto, a él no se lo contaron. Él dijo: yo recibí del Señor. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, y es que está despertando un deseo en cada persona que está oyendo esto, de ir y buscar por sí mismo. Se acabó que papá te llevaba a la iglesia. Esto se acabó que ibas con tu esposa. Ahora, o lo descubres tú por ti mismo, o te vas a ahogar en esta crisis. Hay en este tiempo millones de transmisiones en las redes sociales, y muchos buscan palabra, y muchos están buscando algo y están posteando predicaciones de todos los predicadores habidos y por haber. Pero así como se busca el pan diario, así como cada quien tiene que salir a buscar el pan diario, esta palabra de la que Cristo nos habla, de esta palabra hay que salir nosotros. Así como el pan diario lo buscas tú, la palabra la escudriñas tú, la buscas tú mismo, la lees tú mismo, tú misma. Tienes que leerla tú misma, la escudriñas tú mismo. La palabra de Dios es poderosa para sanar, la palabra de Dios es poderosa para levantar, pero hay un misterio en esto, y es que no te puedes relacionar como un sobrino, un nieto o un ahijado. Aquí o somos hijos o no somos. Tenemos que entrar a la palabra como hijos. Miren, hermanos, les digo esto: este no es el tiempo para ir a sentarse ante un predicador para ser animados con las experiencias de otros. Estamos en tiempo de crisis y no es el tiempo de escuchar. Qué bueno que están escuchando esta predicación. Espero que los anime el Espíritu Santo a tener una experiencia personal. Espero ser solamente el vaso que Dios utilice para llamar a muchos a este estilo de vida, donde nosotros vamos y escarbamos por nuestros propios, para sacar nuestra propia agua. Este no es el tiempo de escuchar a todos los predicadores habidos y por haber en YouTube. Este no es el tiempo de buscar profetas que nos digan lo que tenemos que hacer. Este no es el tiempo para eso, perdónenme, pero no es el tiempo para eso. Hoy es tiempo de ir por nosotros mismos a las aguas. Es tiempo de leerlo por nosotros mismos. Es tiempo de doblar rodillas por nosotros mismos. Es tiempo de buscar por nosotros mismos, orar por nosotros mismos, relacionarnos con nuestro Dios por nosotros mismos. Que los niños lean la Biblia y que oren y que vean que hagan ellos. Nosotros solo podemos conducir, pero no podemos hacer nada más. Si Dios no les habla, no importa lo que papá diga, no importa lo que el pastor diga, será inútil esta transmisión. Oiga esto, será totalmente inútil esta transmisión. Totalmente inútil esta transmisión si usted no comienza a buscar por usted mismo. Esto no tiene caso. Te vas a emocionar un rato quizás. Escrito está, dijo el Señor. Escrito está, pero tú tienes que descubrirlo por tu cuenta. Miren, hermanos amados, el ambiente sacro, los cultos espectaculares en este tiempo de cuarentena no te van a bastar. Oh, let me tell you. En este tiempo no te van a bastar los cultos espectaculares.
Te voy a decir lo que sí te va a ayudar: cerrar la puerta, como dijo Cristo, en secreto. Buscarle íntimamente, porque Él te quiere hablar. Su palabra te sanará. Hoy que nadie puede salir a ungirte con aceite, hoy que nadie puede salir ambulantemente a orar por ti, solo la revelación de la palabra de Dios sobre tu vida te saciará. Oh, escucha esta palabra. Necesitamos el maná. Necesitamos ir por la leña. Necesitamos nosotros encender el fuego. Necesitamos que Dios nos hable. Los predicadores haremos nuestra parte para guiar a las ovejas. Ese es mi rol este día, precisamente. Eso es lo que yo tengo que hacer hoy. Los predicadores solo podemos guiar a las ovejas. Las ovejas tienen que encontrar su propia agua y tienen que beber y encender su propio fuego, porque este maná lo recoges tú. En el libro de Levíticos capítulo 6 verso 12 se habla de cómo es que tenía que ser aquel altar donde ardería el fuego de Dios. Dice lo siguiente: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Es decir que para que esta palabra sea revelada a ti, tú necesitas que ir por la leña. El sacerdote tenía que ir por la leña. Él tenía que encender el fuego. El fuego no se podía apagar. Habían días donde había nevado. Habían días fríos. Habían días muy calientes. Habían días buenos, habían días muy malos, pero él tenía que ir por la leña y tenía que encontrar la leña y tenía que hacer el altar y tenía que darle todo al Señor para que el fuego no se apagara. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti este día. Comienza a buscar en la Biblia ese fuego, esa leña, júntala, que Dios te va a revelar todo lo que necesitas para ti, para tu familia. Dios tiene esta palabra hoy para ti. Hoy ya no necesitamos ni de pastores ni de nadie más. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Los pastores solo somos ayos, dijo Pablo, ayos que les ayudamos para ir y hacer la voluntad de Dios. Pero hoy no nos vemos muy seguido, Hoy no nos estamos viendo muy seguido. Hoy va a salir lo mejor o lo peor. Mi oración es que todos nos volquemos a la palabra de Dios y entonces encontremos en ella las palabras de vida eterna que de ella brotarán. Oigan esto: todos los sistemas se han puesto a prueba. También los sistemas religiosos. Hoy, por primera vez en muchos años, aquí en los Estados Unidos, la Pascua se cerrará se va a celebrar en un encierro. Passover, como la primera vez se celebró, encerrados en una casa, donde no existen sistemas religiosos, donde no existe nada excepto el altar que tú tienes. Tienes que ir a la palabra. Solamente los que puedan buscar en la palabra por sí mismos vencerán en esta crisis. Solamente los que por sí mismos se deleitan en la palabra van a ver la gloria de Dios sobre sus vidas, sobre sus finanzas, sobre su familia. Solamente los que puedan ir a la palabra de Dios y gozarse en ella, Dios les revelará lo que necesitan para sus vidas. Hoy agarre su Biblia en serio. Agarre su Biblia en serio. Ya no somos bebés para que nos muelan la comida. Hoy tiene que aprender a cocinar su propia comida, espiritualmente hablando. Nútrase de lo que usted mismo ha conseguido encontrar en la Biblia. Nútrase. ¿Qué conseguiste para este día? Miren, hermanos, yo siento un celo de Dios en mi corazón. Especialmente siento tristeza
por los pastores y por los creyentes codependientes. Esos creyentes codependientes que piensan que si no están en la iglesia se mueren, y que si no tienen al ungido cerca se mueren. Pues yo creo que ellos se van a morir o escuchan esta palabra. Porque hoy es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra de Dios nos sanará, nos alentará, nos alegrará, nos bendecirá, nos guiará, nos protegerá. Pero hoy necesitamos hacer un compromiso con nuestro Dios, de un estudio serio de su palabra. Es tiempo de tomar en serio la revelación de Dios. Yo los dejo con esta porción. Jeremías 33:6. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo les traeré sanidad, les traeré medicina, dice el Señor, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todo porque decidimos buscar al Señor en ese libro olvidado, ese libro que solamente los líderes religiosos solemos leer, escudriñar, pero toda una generación de personas se acostumbró a llegar los domingos a sentarse nada más. La crisis de palabra es muy grande, pero el Señor te dice esto: si me buscas me vas a encontrar, y voy a empezar a sanarte, a sanar tus heridas, te voy a sanar tu enfermedad por la revelación de mi palabra. Este es un sustento al alcance de todos.